Ahora que está tan en boga y tan de moda nuestro amigo el ChatGPT, hablemos de algún tema de limitantes que tiene para el tema de investigación, principalmente en temas de investigación económica. Y para no ser yo el que lo diga, me puse a conversar con el ChatGPT sobre cuáles eran sus limitantes y cuáles eran sus fuentes de información para estos temas, para ver información de mercados. Así que este pequeño video va de eso. Cuáles son los pros y los contras en el tema de investigación de mercados o el tema de investigación de empresas con el ChatGPT en la actualidad. Estoy usando por si acaso la versión Plus, ChatGPT Plus, la pagada, que es muy similar a la otra, la gratuita, pero es un poco más rápida. Vamos a compartir la pantalla. Vamos con el chat. Yo ya hice algunas preguntas previas, estuve indagando. Entonces, por ejemplo, la primera cosa que le pregunté fue cuáles son las limitaciones de la versión Plus, en realidad, para hacer análisis del entorno económico de países de América Latina, que es mi interés puntual cuando investigo. Le dije, muéstrame las limitaciones clasificadas por cada país. Lo que está viendo en una tabla, país y limitaciones, pero me dijo que no podía mostrarlo de esa manera. Eh, en fin, quizá no me entendió la pregunta en ese caso. Me dijo, sin embargo, puedo proporcionarte las limitaciones generales de mi análisis económico para América Latina. El primer paso que me dijo fue la actualización de los datos. Como saben, el ChatGPT inicialmente está por ahora con datos hasta septiembre del 2021. Entonces me dice, no puedo darte información actualizada y reciente de eventos o indicadores. También me dice cambios en políticas y entorno regulatorio. No puedo predecir o considerar cambios futuros en políticas gubernamentales, entornos regulatorios, acuerdos comerciales, crisis políticas, entre otros factores que puedan impactar el análisis económico. No puede ver el futuro, porque es impredecible. Luego me habla de la variabilidad económica. América Latina puede experimentar una gran variabilidad en términos de crecimiento económico, inflación, tipo de cambio. Como no tiene información actualizada, no puede decir exactamente qué va a pasar por ahí. Factores externos, no puedo prever o considerar eventos globales como crisis, pandemias, desastres naturales, guerras, claro, no hay forma de prever eso. Diversidad en economías regionales también me pone como quinto lugar. América Latina es muy diversa y en ese caso eso puede dificultar realizar un análisis detallado y específico para cada país. Luego también me dice la complejidad en la interpretación de los datos. Interpretar y analizar datos económicos puede ser complejo, dice. Se requiere conocimientos especializados en economía y estadística, aunque tiene una base sólida, dicen estos temas, su capacidad para proporcionar análisis en profundidad puede ser limitada por la falta de contexto o información actualizada. Okay. Sí, siempre te dice esto, ¿no? Recuerda que estas limitaciones son generales y aplican a todos los países de América Latina en mi análisis. Necesitas información más detallada y actualizada. Te recomiendo consultar fuentes confiables y actualizadas sobre economía y política de cada país específico. Entonces, por ahí, bueno, entonces le pregunté, en base a esa pregunta, en esa respuesta, perdón, le pregunté cuáles son tus limitaciones para hacer análisis históricos, ya no predecir, sino lo histórico, en temas de economía, empresas y mercados en América Latina. Los limitantes. Y me dijo, las limitaciones son profundidad histórica, conocimiento sobre temas y tendencias históricas, pero tu capacidad para proporcionar detalles precisos y específicos puede disminuir a medida que nos adentramos en el pasado. Vamos a poner el dark mode. La calidad y cantidad de datos antiguas, claro, está limitada. Mientras más antiguos es más complicado que estén en Internet, porque no están digitalizados, o en el caso digitalizados correctamente, ¿se entiende? Otra limitación es el contexto y las perspectivas, interpretar eventos históricos y su impacto. Es un poco subjetivo, sabemos. Las empresas y los mercados pueden ser difíciles de considerar el contexto completo y las perspectivas de la época. Aunque tengan conocimientos generales, es posible que no puedan proporcionar una visión completa de todos los factores relevantes. Sesgo en las fuentes. Los datos y información histórica pueden estar sujetos a sesgos, ya sea por el tipo de fuentes disponibles o la forma en que se han recopilado y analizado. Es cierto, las fuentes no están digitalizadas. Diversidad cultural y política. América Latina lo mismo, es una región diversa. Lo mismo que me dijo la vez pasada. Luego, cambios en la metodología y definiciones. A lo largo del tiempo, las metodologías y definiciones utilizadas para indicadores pueden haber cambiado, claro. Y eso puede ser un problema para hacer comparación. No para un humano que sabe estas cosas, pero sí para una inteligencia artificial. Luego, efectos de eventos externos. América Latina ha sido influenciada por eventos y tendencias globales a lo largo de la historia, sin conocer todos los detalles de estos eventos. Su capacidad de proporcionar un análisis completo es limitada. Ok. Teniendo eso en cuenta, luego le dije, bueno, pero entonces esos son tus limitantes, ¿cuáles son los puntos fuertes que tendrías para hacer análisis de mercado de empresas y de sectores en América Latina? Los pros.
¿no? ¿Para qué sí me sirve? Y me dice, a pesar de las limitaciones, tengo varias fortalezas, entre ellas conocimientos generales. Uno, estoy entrenado en una amplia variedad de temas, incluyendo economía, finanzas, política, historia y geografía. O sea, eso me ayuda a proporcionar información y contexto sobre diversos aspectos de los mercados, empresas y sectores en América Latina. Otro pro que tiene es el análisis comparativo. Mi capacidad para analizar, dice el ChatGPT, y comparar datos y tendencias entre países y sectores me permite proporcionar información sobre rendimiento relativo y oportunidades en diversos contextos. 3. Identificación de tendencias. Dice, puedo identificar tendencias económicas y de mercado a partir de datos históricos y eventos pasados. Esto puede ayudar a comprender cómo han evolucionado los mercados, empresas y sectores en América Latina a lo largo del tiempo y a las fuerzas impulsoras detrás de estos cambios. Ok. 4. Interpretación de datos y estadística. Dice, tengo conocimiento en estadística y análisis de datos. Analizar información. ¿Está bien? Multilingüismo tiene conversión de muchos idiomas y por lo tanto también está el español y el portugués y entonces tiene acceso a fuentes de datos de diferentes idiomas. Perfecto. 6. Acceso a una amplia base de datos. Aunque mi conocimiento se basa en datos y eventos hasta septiembre de 2021, siempre recalca eso. Tengo acceso a una amplia gama de información sobre mercados, empresas y sectores en América Latina, incluido datos económicos, políticas gubernamentales, desarrollos tecnológicos, entre otros valores. Factores relevantes. Y 7, flexibilidad y adaptabilidad. Dice, puedo adaptar mis análisis a las necesidades específicas de cada consulta y proporcionar información relevante y personalizada. Es cierto. Una gran herramienta es el GPT, salvo estas limitantes. Y le pregunto esto, no con el ánimo de decir, mira, esto no funciona o sí funciona, sino con el ánimo de entender hasta qué punto sí no funciona para temas de analizar mercados, que es mi interés personal, o empresas o entornos empresariales, porque yo hago estudios de ese tipo. Entonces, hay cosas, para temas comerciales me queda claro que eso es una maravilla, pero para temas que tienen que ver ya con datos históricos y principalmente actuales, sí tiene limitantes. También para lo muy antiguo. O sea, tiene limitantes para lo muy nuevo y para lo muy antiguo, a nivel de hacer un análisis completo. Ahora, si uno pasa sus prompts, que son sus preguntas, lo que le pides al chat GPT, teniendo en cuenta esto que estamos viendo de limitantes y de pros, entonces es mucho más fácil que las respuestas que te vaya a lanzar sean las que necesitas, las más coherentes. Luego le pregunté, entonces, ok, me habla que uno de sus temas principales es acceso a una amplia base de datos, entonces le pregunté después, ¿cuáles son tus principales fuentes de información para temas de análisis de mercado empresariales y sectoriales en materia económica? Sus fuentes de información, quiero entender de dónde saca la data. Y lo que me dijo es, como modelo de lenguaje, he sido entrenado en una amplia variedad de fuentes de información, incluyen libros, artículos, páginas web, documentos gubernamentales y de organizaciones internacionales, entre otros. Y me detalla una lista de las principales fuentes que usa, que son organismos internacionales, está el Banco Mundial, está el FMI, está la OCDE, la UNCTAD y la OMC. ¿Está bien? Por ahí muy bien. Luego, instituciones gubernamentales y bancos centrales, ministerios de Economía, Hacienda y Comercio de los distintos países, el MEF, bancos centrales nacionales y regionales, como el Banco Central del Perú, pone ahí, el de Argentina, el de Brasil, etcétera. O sea, ok, eso está muy bien. El Banco Central es una gran fuente de datos, así como el Banco Mundial también lo es. 3, instituciones de investigación y análisis económico, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Institutos de investigación y think tanks económicos a nivel nacional y regional. Perfecto. Publicaciones y medios especializados, The Economist, Financial Times, Bloomberg, Reuters, revistas y periódicos especializados en economía y negocios, ahí debería estar la cuestión, principio. En el caso peruano, portafolio, en el caso colombiano. Bases de datos de información financiera, Bloomberg Terminal, S&P Global Market Intelligence, Thomson Reuters, Yahoo Finance y Google Finance. Ojo de aquí, en estas bases de datos de información financiera, son de empresas que están en bolsa. A nivel global, digamos, la cantidad de empresas en bolsa es vasta, es muy amplia, y además la información en bolsa es muy rica porque está toda la data ahí. Sin embargo, en el caso peruano sabemos que hay poco más de 200 empresas que están listadas en bolsa. Las más grandes sí están ahí, la mayoría de las más grandes, no todas. Las mineras, por ejemplo, no están en bolsa. La bolsa peruana, ninguna, no están en bolsa. Y entonces por ahí hay limitantes para poder entender algunas cosas de la gran empresa peruana, porque no hay fuentes que no sean estas de la bolsa. Luego, punto 6,
o sea, la data de las top 10.000 que tenemos nosotros no está dentro de este tema, ¿no? Pero la pueden conseguir en www.ptp.p. Punto 6. Informes y publicaciones de empresas y consultoras, informes anuales, las memorias anuales financieras de las empresas, igual, normalmente son las que están listadas en bolsa. Publicaciones y análisis de firmas de consultoría y servicios financieros como McKinsey, Bain Company, Deloitte, Pricewaterhouse. Artículos académicos y libros, papers, investigaciones, estudios. Todo muy bien. Dice, estas fuentes le proporcionan información detallada y diversa sobre una amplia gama de temas relacionados con análisis de mercado, empresas y sectores. Sin embargo, el limitante del 2021. Ok. Vale, le pregunté unas cosas sobre Perú, pero digamos que, por ejemplo, qué sectores son los más importantes o de qué sectores tenían más información y básicamente me explicó un tema sobre minería, ¿no? Pero no me dio mucho el detalle que preguntaba. Entonces, por ahí, prosiguiendo la idea de este análisis, la información y los limitantes que tienen inversiones, por ejemplo, ya que entendemos que tiene información no nueva, pero tampoco muy vieja, por ejemplo, podemos preguntarle qué sectores, a ver si nos responde, qué sectores y empresas, para ver si es real esto, en América Latina fueron las más afectadas financieramente, que estén en bolsa, voy a ponerle para ser buena gente. ¿Qué sectores y empresas listadas en bolsa en América Latina fueron las más afectadas financieramente por la crisis del año 2008? Ah, indícame la empresa, el país y cómo fue afectada. Mm, indícame de manera no sé, vamos a poner, le voy a decir de manera muy precisa, pero vamos a ver qué nos dice. La crisis financiera global de 2008 tuvo un impacto significativo en los mercados de América Latina, con varios sectores y empresas listadas en bolsa que experimentaron. Bueno, ahí básicamente me está haciendo una frase con lo que yo le he pedido. Todavía no me está respondiendo realmente. A ver, uno, sector financiero, obviamente, fue más afectado por la crisis financiera. Los bancos e instituciones financieras de América Latina se vieron afectados por la crisis debido a la interconexión de los mercados globales y reducción en la disponibilidad de crédito. Banco Itaú de Brasil, uno de los mayores bancos de América Latina, experimentó una disminución en sus ingresos y una caída en el precio de sus acciones. Bueno, no me dice cuánto. Pero vamos a ir a la siguiente pregunta y con eso terminamos este pequeño recorrido para ver cómo analizar, cuáles son los pros y los contras, digamos, de analizar mercados y empresas en ChatGPT. Banorte fue una caída en sus ingresos y un aumento en sus préstamos morosos. Ya. Materias primas. La crisis provocó una caída en los precios de las materias primas. Vale, o sea, no, es decir, acá en Perú tiene a Nexa. Creo que Nexa es de... Ah, no, es que es de Votorantim. Vale, esa empresa minera, una de las mayores productoras de hierro del mundo, experimentó una fuerte caída en sus acciones. Ecopetro de Colombia, una caída. Siempre me hablan de caídas y disminución de la demanda, pero no me está dando datos, ¿se dan cuenta? Ese va a ser mi siguiente punto. Por ahí voy a ir en la siguiente pregunta. Porque el tema con ChatGPT es que es una conversación. Inicialmente, al primer prompt que tú le pones, o la primera pregunta que le haces, te lanza una pregunta sobre la cual después puedes ir indagando más y más información. Es una especie de recorrido que tienes que ir haciendo para sacar el jugo a esto. La primera respuesta que te va a dar no es necesariamente la más detallada, ¿no? Pero sigamos viendo. Sector inmobiliario y construcción, Cemex, Gafisa, solo no me ponen una peruana. Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos ejemplos y que la crisis financiera tuvo un impacto generalizado en muchos sectores y empresas de América Latina. Está todo bien. Pero vamos a entrar un poquito más a detalle. Explica, por ejemplo, en el caso de Itaú, en base, la última respuesta, indícame qué valores financieros del Banco de Itaú. Quiero ver si tiene data a detalle financiero. Fueron los más afectados. ¿Qué cuentas, no? ¿Qué cuentas financieras del Banco Itaú fueron las más afectadas con la crisis
del 2008, eh, como, en porcentajes de aumentos o caídas, de caída. A ver si me entienden la pregunta, no sé si está bien planteada. No tengo acceso a data en tiempo real ni a registros financieros específicos de empresas individuales. Chan, chan. Más allá de mi conocimiento, hasta septiembre de 2021, sin embargo, por ejemplo, la crisis de 2008, sí, claro, yo sé, 2008 sí tiene. O sea, durante la crisis de 2008, los bancos e instituciones financieras en todo el mundo, incluido el Banco Itaú, experimentaron una serie de desafíos que afectaron sus cuentas financieras. Algunos de los aspectos clave que fueron impactados en los bancos incluyen caída en la demanda. Claro, me está hablando de generalidades, no me está dando datos. Pues ahí hay un primer tema, quizá no estoy preguntando correctamente también, y es un tema también de aprendizaje de cómo preguntar, pero ya ahí vamos viendo, ¿no? El tema, ¿no? O sea, hay, el tema de ChatGPT te puede ayudar de manera acotada a encontrar contextos, pero lo que no te va a ayudar ya es saber un análisis financiero, digamos, más a detalle, ¿no? Quizás si le pongo yo, le copio yo la data de un estado financiero, le puedo decir, analízame esto, pero si ya yo quiero preguntar por un tema más histórico, más de en contextos puntuales, va a haber este limitante. Nada, todo bien con el ChatGPT. En realidad sí ayuda mucho en el caso de investigación, ayuda mucho, la verdad, para ordenarte, ¿no? Porque tú solo puedes pedir cierta estructura de orden de ideas. Pero ya teniendo en cuenta estas limitantes, ya podemos saber manejarlo mejor. Por ahora, no sé cómo va a estar de acá a unos meses el ChatGPT, quizás con mucha más información, mucha más interesante. Está aprendiendo, está en un proceso de aprendizaje el ChatGPT con nosotros. Así que nada. Eso quería mostrarles por hoy día. Muchas gracias y ya nos estaremos juntando nuevamente con nuestro amigo el chat GPT.